Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Loza y estamos en la materia de Conciencia Histórica 2. Bueno, el día de hoy pues vamos a hablar un poco sobre el porfiriato. El porfiriato, que va a ser una de las etapas quizá más polémicas de la historia de México. Y digo polémicas porque pues la onda entre la gente está como dividida, ¿no? Está los de la vieja escuela, que dicen que el porfiriato fue lo peor de México, bla, bla. Y pues los de la nueva escuela, por decirlo así, que dicen que no, que don Porfirio fue el mejor presidente de México. Y la verdad de las cosas es que don Porfirio no puede haber sido el mejor presidente de México, ni mucho menos, porque un presidente que vende pues, a sus indígenas como esclavos, pues no, ¿verdad? Entonces, de entrada, eso es ficticio. Pero, pues vamos a hablar, digamos, de la parte buena y mala del porfiriato, porque no todo fue malo, pero tampoco todo fue bueno. Los que hablan de la bella época del porfiriato, pues bella para el que tenía billete, porque si no tenías dinero, pues no había más que trabajar de sol a sol. Pero bueno, no me quiero adelantar. Entonces, pues vamos a hablar un poco del porfiriato. ¿Y qué es el porfiriato? Pues hace un periodo de la historia de México que inicia en 1876 y culmina en 1911, en el cual pues gobernó don Porfirio Díaz junto con un grupo de personajes que se autodenominaban los científicos. Se llamaban así porque decían que gobernaban aplicando el método científico, ¿va? Y el porfiriato, bueno, antes de hablarles de las etapas del porfiriato, sí es bueno repasar un poco lo que estudiaron de la clase pasada, que son los antecedentes del porfiriato, ¿va? Don Porfirio, cuando termina la segunda intervención francesa, pues se convirtió en un verdadero nacional. Toda la gente conocía las hazañas de don Porfirio, y esto lo convertía a él en un personaje presidenciable. Él quería ser presidente. Para 1871 se postula para ser presidente para la elección de ese año, y pues su contendiente pues era Benito Juárez, ¿no? Se da el día de la elección, Porfirio es derrotado y pues se molestó porque él acusó a Benito Juárez de fraude electoral. Hay quien dice que realmente sí se robó la elección, pero como quiera que haya sido, pues el señor se levanta en armas con el plan de la Noria, ¿no? En el cual pues acusaba a Benito Juárez de fraude electoral, decía que las elecciones habían sido ilícitas, y lo más gracioso de don Porfirio, su grito de guerra fue la no reelección, ¿no? Decía, ningún ciudadano debe de perpetuarse en el poder, ¿no? Tipo que va a durar 30 y tantos años el gobierno, ¿no? Pero bueno, recuerden, una lección de vida, muchachos. Una cosa es el discurso político y una muy diferente la realidad política. Pero bueno, el caso es de que este levantamiento armado va a ser derrotado, y don Porfirio Díaz no le quedó otra más que pues esconderse, ¿no? Y para su buena fortuna, Benito Juárez muere en 1872 y el presidente interino, Sebastián Lerdo de Tejada, declara pues una amnistía general para todos los rebeldes de la Noria, siempre y cuando entregara las armas. Don Porfirio Díaz se acoge a ella y puede regresar tranquilamente a su hacienda que tenía allá en Oaxaca, que era precisamente la hacienda de la Noria, a prepararse para ser presidente otra vez. Llega el tiempo de otra elección federal. Recuerden que las elecciones se dan cada 4 años, no cada 6, como son hoy. Ahora, don Porfirio Díaz, su contendiente principal va a ser precisamente Sebastián Lerdo de Tejada. Se da la elección y otra vez don Porfirio vuelve a perder. Y otra vez don Porfirio Díaz se levanta en armas, ¿sí? Proclamando el plan de Tuxtepec. Recuerden que cuando hablamos de planes, hablamos de un llamado al pueblo mexicano a levantarse en armas. En una primera parte del plan se exponen los motivos. Yo me levanto en armas porque Sebastián Lerdo de Tejada me robó la elección y bla, bla.
Y en una segunda parte del plan, pues viene la propuesta, ¿no? Yo propongo esto para el país. Entonces, ahora se levanta en armas don Porfirio contra Lerdo, proclamando el plan de Tuxtepec. Pero en esta ocasión va a triunfar. Lerdo es derrotado y pues con este hecho, con la derrota de Lerdo, podemos decir que comienza el porfiriato, ¿sí? Comienza este periodo de la historia de México donde por fin se va a lograr tener pues paz, la famosa paz porfiriana, ¿no? El porfiriato para su estudio se divide en 3 etapas, que es la fase inicial, que va de 1876 a 1884, la fase de consolidación, que va de 1884 a 1904, y la fase de decadencia del porfiriato, ¿sí? Que va de 1904 a 1911. Vamos a comenzar con la fase inicial. Durante la fase inicial, don Porfirio va a mostrar mucha incapacidad para gobernar. Podemos decir que el gran mérito de don Porfirio Díaz fue haberse mantenido en el poder, ¿sí? Porque recuerden, la historia de México, desde que México se independiza hasta estas épocas, había guerra cada ratito, ¿sí? ¿No? Había levantamientos armados, militares por acá, militares por allá, que vinieron los gringos, que luego los franceses, guerra constante. México llegó a ser una anarquía total en ciertos momentos de su historia, ¿no? Y el gran mérito fue haberse sostenido en el poder. Sí va a sufrir uno que otro levantamiento armado, pero no lo suficiente como para derrocar, ¿no? Cuando don Porfirio arriba a la presidencia, no le queda otra más que elevar el lema de sus 2 planes, que era la no reelección, pues a nivel constitucional. Entonces, para no quedar mal, porque siempre fue su alegata, pues se plasmó en la Constitución que quedaba prohibida la reelección. O sea, queda prohibida la reelección y punto, ¿no? Entonces, eso quiere decir que para 1880, que iba a ser la siguiente elección, don Porfirio ya no se podía postular, porque lo decía la Constitución. Entonces, aquí es donde don Porfirio va a empezar a hacer una serie de movimientos para perpetuarse en el poder. Y podemos decir que don Porfirio va a hacer 2 cosas que le van a ayudar para este fin. El primero de ellos fue haber impuesto a su compadre, el general Manuel González, a la presidencia. Él lo manda a llamar y dice: mira, compadre, para la elección que viene, tú vas a ser mi gallo, ¿no? Tú vas a ser el candidato oficial del Estado para ocupar la presidencia. Cuando seas presidente, vas a tener que hacer una sola cosa. Le vas a agregar una palabra a la Constitución, ¿sí? La palabra inmediata. Se leía en la Constitución: queda prohibida la reelección. Entonces tú le vas a agregar a esa frase la palabra inmediata para que se lea: queda prohibida la reelección inmediata. ¿Eso qué quiere decir? Que don Porfirio Díaz gobernó hasta 1880. Su compadre Manuel González, conocido como el Manco porque había perdido un brazo, iba a gobernar del 80 al 84. Entonces había quedado un periodo sin gobernar. Entonces don Porfirio, para la elección de 1884, podía reelegirse, ¿sí? Y sí, pese a que hubo buenos candidatos en esa elección de 1880, por ejemplo, muchos liberales, pues muy reconocidos, como Ignacio Luis Vallarta, que en ese tiempo era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se postuló como presidente, igual que Ignacio Zamacona, Justo Benítez y otros liberales más. Pues se consume el fraude y pues don Porfirio pues impone a su compadre, ¿no? Quien al tiempo pues le va a terminar por modificar la Constitución y va a posibilitar que se vuelva a postular y que llegara a la presidencia de nueva cuenta. Y la segunda acción que realiza fue hacer un pacto con la oligarquía de la Ciudad de México. Él termina por acercarse a las familias más ricas de aquella ciudad, que dicho sea de paso, o sea, las más ricas del país,
y pacta con ellos, ¿no? Y termina por decirles algo así, ¿no? Miren, vamos a hacer un trato. Yo no voy a meter ni con tus negocios ni con la iglesia. Pero tú a cambio, ¿sí? Me vas a respetar a mí como presidente de la República el tiempo que yo quiera. Y esa oligarquía poderosa, ya cansada de tanta guerra y demás, dicen, va, hecho. Y materializaron ese pacto no escrito con el matrimonio de Porfirio Díaz, ya grandecito, según yo tenía como 56 años, con Carmelita Romero Rubio, una jovencita de 16. Entonces se da este pacto con la oligarquía y ahora sí, don Porfirio va a tener el pasillo abierto para caminarlo el tiempo que quisiera, ¿no? Ya se había modificado la Constitución, que a la postre van a hacer más y más modificaciones hasta que se quedó borrado por completo eso de que estaba prohibida la reelección. Y como había pactado con la oligarquía de yo no me meto con sus business, pues agua va, ¿no? Entonces se fueron derechitos y entonces don Porfirio se va a reelegir una y otra vez, ¿va? Esos fueron los hechos quizá más importantes durante estos primeros 8 años del porfiriato. Entonces, en estos 8 años, México va a tener 2 presidentes, primero Porfirio y luego Manuel González. El caso es que, pues en 1884, don Porfirio Díaz vuelve al poder. Podemos decir que don Porfirio Díaz siempre lo tuvo, ¿no? Pero pues ponía al monito de su compadre para gobernar. En 1884 comienza la fase de consolidación, que es la fase más importante del porfiriato. Aquí don Porfirio Díaz, en este tiempo, comienza a hacerse rodear de un grupo de personas que con el tiempo van a ser conocidos como los científicos, grupo de personas que pues habían sido educados bajo los principales conceptos del positivismo, introducidos en tiempos de Benito Juárez por Gabino Barreda, que anteponían la ciencia a lo demás, ¿no? Entonces, gente quizá muy capaz como José Ives Limantur, Justo Sierra, Francisco Bulnes, Francisco León de la Barra, y muchos más, que son los que van a ayudar a Porfirio Díaz a gobernar, ¿sí? El más importante de todos ellos pues fue José Ives Limantur, ¿sí? Quien va a diseñar la política económica de México y va a lograr lo impensable, ¿no? Después de algunos años de gobierno, pues México tiene su primer superávit en la historia. Esto es que México siempre trabajaba en números rojos, ¿no? Debía mucha lana, no le alcanzaba el dinero que recaudaba de impuestos y demás, se andaban pidiendo prestado. No, México va a tener un primer superávit. Y pues van a comenzar a modernizar el país por medio de la inversión extranjera. Ellos invitaban a inversionistas extranjeros y les decían, ven y constrúyeme un ferrocarril, constrúyeme un telégrafo, modernízame todo esto, ¿no? México nunca te va a cobrar impuestos, ¿no? Y ese fue el principal detalle. Sí, durante el tiempo de Porfirio Díaz, México primeramente se industrializa. Vamos a tener que, pues, para 1900 había fábricas de diferente índole aquí. Había fábricas de gaseosas, que eran los refrescos, nada más los refrescos tenían tapa de canica. Pues teníamos fábricas de loza, de cerillos, de cigarros. Por ejemplo, había una marca muy conocida que los cigarros del Buen Tono, que se vendían en toda la República. Nacieron marcas que todavía subsisten, ¿no? De cerveza, como la de Oseki Lager o la cerveza Victoria. Ya me dio sed. Bueno, la cerveza Victoria. Surgieron siderúrgicas. México se va a modernizar y con ello nace pues la clase obrera, ¿no? Que obvio no tenía ningún derecho, ¿no?
Por otro lado, aparte de la industria, pues también surgen las comunicaciones. El principal medio de comunicación terrestre era el ferrocarril. Y pues en aquel tiempo solo existía una sola línea ferroviaria de ferrocarril que conectaba Veracruz con una población cercana a la Ciudad de México. Pues durante el tiempo del Porfiriato se van a instalar alrededor de 18,000 kilómetros de líneas férreas. Primero se conectaron las principales capitales o todas las capitales de los estados con la capital de la República, y luego se van a construir una serie de líneas secundarias que van a comunicar las principales ciudades de cada estado con sus capitales respectivas, ¿sí? Hecho que va a bajar el costo de los productos muchísimo, porque antes todo se hacía a pie, ¿sí? O el comercio se hacía con mulitas, con carruajes. Un viaje de aquí a la Ciudad de México duraba 8, 9 días de común. Si llovía podía postergarse quizás hasta un mes. Y de repente en 24 horas estabas allá en la capital. Entonces imagínense cómo bajaron los precios. Ya había oportunidad primeramente de mandar más productos que se podían vender, y también comienza a surgir la actividad del turismo, ¿no? Entonces, México, aparte del ferrocarril, durante aquel tiempo se introduce el telégrafo. 200,000 kilómetros de líneas telegráficas se construyeron. Llega el teléfono, aunque sí esto era exclusivo para los ricachones. Llega el teléfono, el tranvía, que va a ser el primer medio de transporte, digamos urbano, sin tracción animal, porque antes los tranvías eran de mulitas, o existían pues medios que, como lo que aquí en Guadalajara llamamos las calandrias, ¿no? ¿Sí? Que eran como taxis, ¿sí? Y se estacionaban afuera de la catedral, a un costadito de la catedral, o bien a la vueltita donde estaba el edificio de telégrafo, ¿no? Allí eran, digamos, los sitios, por decirle de alguna otra manera, ¿no? También en este tiempo llegan los primeros automóviles. El primer automóvil que llega aquí a México, si no me falla, llegó creo que en 1898, y llegó para un Fernando de Teresa, ¿no? Y tenía un costo tremendo. O sea, no se imaginan, fíjense. Se dice que el primer automóvil que llega aquí a Guadalajara, no se ponen de acuerdo. Unos dicen que fue en el 98, otros se van hasta 1904, etcétera. Pero me encontré un dato que dice que el primer automóvil que llegó aquí llegó para el gobernador del estado de aquel tiempo, el general Miguel Ahumada, y que tuvo un costo de 30,000 pesos. Muchachos, 30,000 pesos era una fortuna. Un obrero, un campesino, ganaba 50 centavos diarios. Saqué el cálculo. Un obrero o un campesino, para pagar un automóvil de ese precio, tendría que trabajar 27 años promedio. ¿Sí? 27 años sin gastarse un solo centavo para poder pagar el automóvil. ¿Sí? 30,000 pesos te costaba un rancho, una hacienda pequeña, ¿no? 30,000 pesos te podías comprar varias casas. Pero bueno, eso nos habla de las desigualdades que se van a generar durante el Porfiriato, ¿no? Que van a ser muy grandes, y por lo mismo, pues va a iniciar pues la Revolución Mexicana, ¿no? Desigualdades que, de dicho sea de paso, habían existido todo el siglo XIX y desde la época virreinal. Se nos habla mucho de las grandes desigualdades del Porfiriato, pero siempre habían existido, ¿no? Desde tiempo inmemorial habían existido estas desigualdades, ¿no? Pero bueno, aunado a esto, aunado a las fábricas, a la actividad industrial y a las comunicaciones, pues también van a llegar otras cosas como los servicios que no existían aquí. Por ejemplo, llega la luz eléctrica. La luz eléctrica pues es una de las cosas que gozamos, que realmente en nuestros días no apreciamos, ¿no? Antes, cuando no existía la luz eléctrica ni la energía eléctrica, la gente se metía a sus casas conforme se ponía el sol, ¿no?
¿Por qué? Porque el sistema de alumbrado público de aquel tiempo pues se constaba de una serie de pequeñas farolas de aceite de sebo que estaban colocadas pues, en un poste, pero pues, que realmente no iluminaban nada, eran un punto de referencia. Entonces, pues había mucho ladrón que al cobijo de las sombras pues estaba pues siempre buscando alguna víctima, ¿no? Por ejemplo, llegó a existir una banda muy famosa que se llamaba la Banda de los Encuerados, ¿no? Le llamaban así porque andaban siempre sin camisa y se embarraban aceite. Entonces, estaban ahí por los portales asaltando y cuando los seguía alguna autoridad que los quería sujetar, pues se les resbalaban con el aceite, ¿no? Entonces la gente, por lo mismo, salvo los días que había música en la plaza de armas o alguna fiesta patronal o cosas por el estilo, la gente se metía conforme el sol y ahora sí que se atrancaban en su casa, cerraban las grandes puertas y ponían trozos así de madera, tablotas, que era la tranca, ¿no? Y por eso dice, te atrancas, ¿no? Me atranqué aquí. Cuando llega la luz eléctrica esto va a cambiar, porque la luz eléctrica primeramente, pues va a iluminar pues mucho más las calles y ahora sí se podía ver a la distancia si había un sujeto que te estaba acechando. Entonces la gente va a salir con un poco de más confianza a la calle, ¿sí? Y pues aunado a la luz eléctrica, pues también hacen su arribo cosas que antes no existían, como el concepto de café o de restaurante, pues. Y con ello llega pues el placer por el desvelo, muchachos. Hoy en día el placer por el desvelo es de todos los días. Bueno, no de todos los días, pues, pero nada más llega el fin de semana y ay, vamos a ver qué hacemos, ¿no? A mí sí me pica mi casa, ¿no? Entonces quiero salir a cotorrear con mis amigos, ¿no? A ver a dónde. Y esto nace en aquel tiempo. La gente podía salir con más confianza. Por ejemplo, los negocios en el centro pues fueron ampliando más sus horarios, cerrando cada vez más noche. ¿Por qué? Porque la ciudad estaba más segura, todo debido a la luz eléctrica, ¿sí? Entonces va a terminar por cambiar la forma de vida. Aparte que, por ejemplo, hasta en la industria, ¿no? Llegaban las máquinas ya que funcionan con electricidad y si los patrones eran rudos, podían implementar hasta un turno nocturno, por ejemplo, ¿no? Llega el agua potable a las casas, con lo cual la cuestión de la higiene va a ser otra cuestión, porque antes, pues no. Antes, por ejemplo, de que hubiera drenaje y agua potable, pues la gente tiraba sus desechos donde podía. Hasta que el gobierno implementó una especie de carro donde la gente iba y depositaba sus cosas, ¿no? Hasta que gracias a Dios llegó el drenaje y la ciudad fue mucho más limpia y demás, ¿no? También llegaron, en otro orden de ideas, pues llegan las primeras tiendas departamentales, ¿sí? Aparecen en el mundo, en México, tiendas como el Palacio de Hierro, algunas que quizá les tocó conocer. Bueno, el Palacio de Hierro todavía existe. Aparece, por ejemplo, las famosas fábricas de Francia, aquí en Guadalajara, que hacen muy famosas hasta que las compró Liverpool, que eran, pues, una serie de tiendas que promovían, pues, la forma de ser y de vestir de los franceses, porque durante el porfiriato el ser civilizado era ser como el francés, ¿no? También, por ejemplo, llega el tranvía eléctrico, ¿sí? El tranvía eléctrico que pues va a ser toda una novedad. Aquí en Guadalajara va a ser inaugurado por allá de 1907, ¿sí? Llegó el cine, llegaron los fonógrafos. México realmente se moderniza. La modernidad porfiriana que siempre se había anhelado durante tanto tiempo llega por fin a México, ¿no? Aquí la bronca es que esto va a ser a costa, pues, de los intereses, a costa de las clases bajas, ¿no? Como a los grandes inversionistas, a los grandes ricos, no se les cobran impuestos, no se
si les recuerde algo. Pues sobre alguien tenía que recaer la recaudación fiscal. Entonces era sobre las clases medias y las bajas, ¿sí? Causando pues una polarización, una distancia más grande entre los grandes ricos y los pobres, ¿no? Pero de eso les voy a hablar en otro videíto. Hoy pues nos vamos a remitir nada más a ver lo que pues es la primera y segunda etapa del porfiriato, que ya las hablamos, etapa inicial o fase inicial y fase de consolidación. La siguiente clase vamos a ver Revolufia con sus antecedentes y con esto vamos a ver la tercera etapa del porfiriato, que es la etapa final, ¿va? Bueno, me dio mucho gusto saludarlos. Esta es la materia de Conciencia Histórica 2 y mi nombre es Carlos Humberto Loza, Carlitos para los cuates, ¿sí? Un gusto saludarlos y los veo en el próximo.